Continuamos. Intenciones de diseño, premisas, ideas generadoras, ideas fuerza, voluntad formal, paso a la forma. Son maneras diferentes de reconocer que la idea e imagen es un inevitable momento creativo en el proceso del proyecto. Cuando surge una idea e imagen, se conforma un compromiso entre el diseñador y el proyecto. Paralelamente al programa dado, surge esta nueva condición que autolimita la elaboración del proyecto. Frente a un tema-problema, el programa dado es absolutamente común a todos los alumnos y debe cumplirse en cada una de las características y en medidas establecidas, en tanto que las ideas-imágenes que surgen como un programa paralelo son particulares a cada uno y se experimentan como un desafío o compromiso personal. Vamos a acordar que en la idea-imagen no puede faltar nunca una premisa de intencionalidad al referente humano. El fin de todo esto es el hombre. Siempre debe existir una pauta del comportamiento cultural, un lazo que armoniza la relación persona-arquitectura. Arquitectura es una forma y dicha forma adquiere vida cuando toma contacto con el hombre. El cómo toma contacto, el cómo lo usa, el cómo se relaciona, debe completar el concepto que relaciona al hombre con la arquitectura. Básicamente en este texto mencionamos algo que es fundamental y que tanto desde el inicio de la solución al problema, durante todo el proceso, es lo que tenemos que analizar. Lo que estamos generando es para que lo use el hombre, por ende, siempre, ¿sí?, tiene que estar referido a él, ¿sí? La arquitectura, si no sirve para su destinatario, no sirve. De las ideas reflexivas hemos pasado a las ideas creadoras, que son ideas-imágenes. Estas imágenes comienzan a representar al objeto arquitectónico que a partir de los dibujos y maquetas se van ajustando, acotando y concentrando en búsqueda de la representación más acabada del mismo. Así aparecen los bosquejos o bocetos preliminares. Aquí tenemos otro concepto que es el que vamos a estar trabajando en la próxima etapa. Vamos a generar bosquejos o bocetos preliminares. Son diferentes alternativas, son dibujos representativos y allí, luego de esos bosquejos, vamos a llegar a anteproyectos, vamos a elaborar anteproyectos, maquetas de estudio y los dibujos técnicos que permiten la interpretación cabal de la idea del proyecto. Fíjense que lo último que vamos a elaborar es un dibujo técnico que me termina de resolver de manera concreta y acabada el proyecto. Mientras tanto, tenemos mínimo entre 2 y 3 instancias previas que se mezclan entre sí. Yo voy a estar desarrollando bocetos o bosquejos de la idea y luego voy a realizar el anteproyecto al que al momento de hacer una maqueta de estudio le voy a hacer un ajuste porque determino que en la 3 dimensiones o en la tridimensión verifico que hay algo que no estaba plasmado en el dibujo que ahora va a cambiar. Hasta tanto yo haya analizado todas las variables o todos los elementos con los que cuento para desarrollar esta idea, la idea sigue siendo un anteproyecto. Además de la maqueta de estudio, contamos con algunas herramientas digitales, como el programa SketchUp. Es un programa bastante intuitivo que demanda un poco de tiempo para la práctica. Yo ya les voy a subir un video de algunos tips de cómo utilizar el programa, que les va a ayudar no solo a crear, sino también a verificar y a resolver elementos que organizacionalmente los plasmamos en 2D, que cuando los elevamos y lo transformamos a ese dibujo en 2D en 3 dimensiones, en un volumen, en un espacio, ¿sí?, hay que verificar o corregir. Recordemos que nosotros
Estamos dibujando espacios, creando espacios, diseñando espacios, ¿sí? Representamos en 2D, pero estamos creando un espacio y este espacio tiene 3 dimensiones. Por eso utilizamos otras herramientas o elementos del dibujo que son representaciones diédricas o en dos dimensiones, como el corte o la vista, pero en elevación, ¿sí? Recordemos la clase introductoria. Volvamos al texto. En este caso está haciendo referencia no solo al proceso del proyecto, sino la actitud que manifiestan frente a él los diferentes tipos de personas. Y les presento aquí un pequeño esquema. Este esquema está planteado en una línea de tiempo. En esta línea de tiempo yo tengo 4 momentos: el momento O punto cero, el C, el A y el B. Y dice que del O al A es el tiempo que se dispone para resolver un problema, ¿sí? Es el tiempo que nosotros tenemos para resolver este ejercicio, esta línea de tiempo. Que del punto A al B es la envergadura del trabajo a realizar, o sea, cuánto vamos a desarrollar de este trabajo y a qué nivel de acabado de esta resolución vamos a llegar cumplimentando con la premisa. Del punto O, 0 al B, es la acumulación y el progreso sistemático, en este caso, de la tarea o del ejercicio. Y el punto C es el denominado punto de inflexión entre 2 momentos: reflexión, que es el 0 al C, e intuición. Dice, no implica el exclusivo uso de esta función, simplemente la función más utilizada. Básicamente lo que dice es que reflexionamos, llegamos al punto de inflexión, a donde encontramos la idea e imagen, y luego por un proceso de intuición vamos a llegar a la imagen, que es el momento acabado del proyecto. Fíjense entonces qué pasa con la persona apurada. La persona apurada crece de manera exponencial en la curva, en el punto de inflexión tiene un punto de quiebre y nunca llega al objetivo deseado. En el caso de los normales, van de manera paulatina logrando, ¿sí?, el desarrollo del objetivo. En el punto de inflexión encuentran las herramientas necesarias para desarrollar o resolver el problema y continúan avanzando hasta lograr el máximo resultado. En el caso de los perezosos, se encuentran con un nivel de resultados bastante bajo, siempre como tratando de sobrellevar la situación, y el resultado no es el esperado o el deseado al final del camino, puesto que faltó tiempo, me dirán algunos, y en realidad lo que faltó es momentos para desarrollar cada una de estas instancias. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dejar, fíjense que el ejercicio número 4 está dividido en instancias, parte 1, 2, 3, 4, 5. Esta parte, la parte 4, está a su vez dividida como en 2 instancias, en donde hay un momento de preentrega, hay un momento, ese momento es en el que intentamos estar acá, en el momento de inflexión, el momento de la preentrega, ¿sí?, para poder después continuar creciendo en nuestra curva de desarrollo del trabajo y llegar al objetivo deseado. Si venimos postergando las acciones y no hacemos acciones consecutivas de los ejercicios, difícil lleguemos al resultado. Y eso lo quiero aclarar porque es como que si nosotros el día anterior largamos al punto 0, no vamos a llegar acá, por más que querramos, porque hay una evolución no solo del trabajo desarrollado, sino de los procesos mentales del alumno para resolver el problema. Bien, podríamos determinar,
¿sí? Yo les voy a plantear un procedimiento de instancias de este trabajo. El punto 1 es el planteo del problema, que es la manera en la que estamos resolviendo el ejercicio, ¿sí? Es importante aclarar. El punto 2 es la investigación de la problemática, analizar y ordenar datos. En todo diseño se trabaja con materiales del medio físico y con ideas del medio conceptual, pero para el ser humano, o sea, tenemos que investigar el problema y ordenar la información que ese problema nos está brindando. Investigar cómo antes se resolvió, que eso es lo que estuvimos haciendo ahora, analizando ejercicios anteriores para ver cómo fueron resueltos, cómo alguien los pensó anteriormente, ¿sí? Las ideas no surgen desde la nada si yo no tengo una carga teórica de información necesaria para resolverlo. También tengo que tener un programa que es una síntesis de esta reflexión. El programa me va a decir cuántos metros cuadrados, para cuántas personas, cuál es la ubicación, qué espacios tiene que tener este refugio y demás. El punto 4 será tener las ideas imágenes o las ideas generadoras o las ideas fuerza o las premisas que resuelven al problema. Con las ideas imágenes yo voy entonces a generar bosquejos o alternativas de prediseño, imágenes preliminares sobre esta solución al problema. Una vez resuelto estos puntos, que en realidad en este punto yo voy y vengo de manera constante, siempre verificando que el programa se esté cumpliendo. Inclusive puedo volver al punto de investigación para resolver algún tema determinado, ¿sí?, de mis ideas generadoras o premisas que surgieran durante el proceso de diseño, para luego elaborar el anteproyecto. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar hasta fin de año, es el anteproyecto. El proyecto ya tiene elementos más acabados, detalles constructivos, pliegos técnicos, memoria, perspectivas, maquetas y un montón de otra información a la que no vamos a llegar. Nuestro objetivo es el punto 6, anteproyecto. El texto continúa comentando, dice: aparecen representados 3 intentos frente a la tarea A de los apurados, que generalmente no piensan, pero se lanzan a la tarea y por ende al fracaso. El punto B de los normales, que generalmente tienen un método de trabajo. Y el punto C, el de los perezosos, que generalmente no cumplen con ninguna de las etapas establecidas. Vamos a intentar enmarcarnos y concentrarnos en el punto B. El método de trabajo a seguir es el que yo acabo de plantear o el que venimos planteando desde el inicio de las pautas de trabajo. El texto continúa y dice: se proyecta en mente, en la cabeza, y es allí donde se originan todas las ideas, donde reside la imaginación, donde se elaboran los objetos. Todo lo que es capaz de hacer un hombre allí tiene su origen. Ese origen mental del proyecto es lo que se le confiere su condición fundamental, la unidad. Al pensar en un objeto pensamos en el total, por ejemplo, en un reloj, una silla, un calefactor. Nunca pensamos en una forma de sus partes. Lo mismo ocurre con la arquitectura. Debemos pensarla, imaginarla como un todo. Si adquirimos el mal hábito de no hacer trabajar nuestra mente, el pensar cuesta y duele. Y tratamos de resolver el proyecto directamente sobre el papel sin la elaboración previa, mental. Nuestra propuesta comienza a ser una juxtaposición de elementos tomados de aquí y de allá y carecerá de la unidad, unitas multiplex, que debe caracterizar el trabajo de un buen proyectista. Recuerden siempre que estén desarrollando una idea o un proyecto, piensen en la silla. Ustedes no resuelven solo la pata de la silla o si va a ser duro o no el asiento, ¿sí? Resuelven el total de la silla, porque sin patas no va a servir. Y si es muy duro el asiento, que es su fin último o primero, digamos, sentarse,
y es muy incómoda, tampoco va a cumplir con el objetivo o el cometido. Entonces, en la arquitectura es lo mismo. Si yo solo resuelvo una de las instancias o uno de los factores del diseño, el diseño no va a cumplir con lo requerido y por ende va a fracasar. Algunos metodólogos, diseñadores, licenciados en administración, calculistas, etc., entienden que lo importante no es encontrar una respuesta, sino un repertorio de ideas y luego elegir la mejor. Para ello se pueden usar diferentes técnicas para fomentar la creatividad y generar ideas con distintos grados de excelencia. Y esto es lo que yo hablaba antes. Nunca me voy a limitar a presentar una sola idea de lo que yo quiero hacer. Nunca se limiten a una sola respuesta, sino generen un repertorio de respuestas al problema y elijan la que mejor se ajuste a lo que ustedes quieren hacer. Una de las técnicas es el brainstorming, que consiste en un ping-pong de ideas en un grupo de personas. Se reúnen varios diseñadores con un jefe que dirige el debate, se tira sobre la mesa un problema determinado y cada diseñador empieza a decir lo que se le ocurre al respecto. Tiene que ser algo dinámico, donde cada uno emita su idea y al cabo de media hora se pueden conseguir más de 100 ideas sobre un tema determinado. Lo importante de esta tormenta cerebral no es criticar ideas aún no acabadas, sino por el contrario, construir sobre ellas con el objeto de mejorar y combinar. Es necesario lanzar ideas lo más rápido posible, lo primero que se te ocurra, aunque aparentemente no tenga mucho que ver con el problema. Terminada la sesión, se evalúan todas las ideas, se desechan algunas y se toman en cuenta las que puedan ser creativas. Se desarrollarán y se evaluarán. Esta tarea es factible también para ser hechas por un solo diseñador. En este caso, ustedes van a ser 3 por grupo y es la tormenta de ideas o la tormenta cerebral la que vamos a usar para empezar a generar como un primer approach sobre lo que queremos hacer. Termina el texto. La diferencia radica en que estando en grupo se generan posiciones encontradas y que todas las ideas son elaboradas. Al estar con otras personas, yo me estoy nutriendo de la información y de la perspectiva que ellos tienen sobre el problema. Esa es la manera en la que yo me tengo que posicionar cuando comienzo con un equipo de trabajo a discutir ideas. ¿Sí? Y por más que la idea no esté acabada, vuelvo a repetir parte del texto, por más que la idea parezca que no, ni siquiera forma parte de las ideas de este problema, lo mismo las vamos a considerar, porque probablemente formen parte de algo que combinada con la idea de otro participante resuelvan o nos den las pautas de cómo arrancar a resolver nuestro problema. ¿Sí? Bien. Dentro de este mismo contexto, William Gordon se inclinó por la sintética, que es la unión de elementos diferentes y en apariencia irrelevante. Esta es otra técnica. Se basa en los mecanismos del cerebro capaz de generar ideas creativas, consistiendo fundamentalmente en combinar ideas viejas y extraer analogías. El escultor Henry Moore combinó una mujer y un paisaje y el resultado, una mujer reclinada, fue una idea fuerza que desarrolló en distintas formas y lo acompañó durante 20 años. El método es parecido al anterior, pero la sesión se hace más tranquila y más contemplativa. Al tirar el problema sobre la mesa se trabaja por analogías. Ya después vamos a ver ejemplos de este tipo de trabajos. Cada problema despierta determinados tipos de analogías ante la mente del diseñador, este papel a todas sus experiencias anteriores. En este caso, en el caso de las analogías, es fundamental el bagaje que trae consigo el diseñador. ¿Sí? Sigamos en el texto. Frente al problema de las construcciones submarinas, se relacionó con el trabajo de los gusanos haciendo túneles en las maderas. Actualmente existe una técnica al respecto.
El resultado puede ser una analogía entendida por todos, pero puede existir analogías personales, como sería el caso cuando el diseñador simula ser el objeto, sintiendo, como él, poniéndose en el lugar del problema. ¿Qué significa esto? Que una analogía bien puede ser un elemento, una analogía bien puede ser algo formal, puede ser algo que para todos significa lo mismo, o una analogía puede ser un sentimiento, puede ser una sensación, puede ser una situación que solamente entienda en primera instancia el equipo. También existen analogías de tipo simbólico, queriendo llegar a un símbolo generalmente subjetivo a la esencia del problema. Esto ha dado buen resultado en muchos diseñadores que, tomando el símbolo como idea e imagen, lo usan de base generadora a otras ideas. Fíjense la claridad del texto, ¿no? De base. Si yo no voy a dibujar, no voy a diseñar a través del concepto o analogía el mouse, ¿sí? Es mi idea generadora y entonces voy a hacer exactamente un mouse como recinto o como refugio, porque el mouse como tal fue creado para otra cosa. O sea que habrá que darle como una vuelta de rosca a la idea para que cumpla con los requerimientos, con el programa, con las pautas, con un montón de elementos de los cuales yo vengo trabajando. En este punto podemos regresar al tema anterior y elaborar un programa de necesidades que me va a guiar para resolver el problema y esquema simple de funciones. Y en busca de la idea y las analogías y la idea fuerza o idea imagen, buscar soluciones al problema en cuestión. Ahora les comparto algunos ejemplos que tienen disponibles en el apunte. Fíjense, en este caso, esto es una idea generadora. Fíjense que acá dice bien claro memoria gráfica, es una memoria gráfica. Hay textos y hay gráficos que me cuentan, ¿sí? De qué se trata el proyecto, ¿sí? La idea generadora en este caso, ya le digo cuál es. Situación sobre... Bueno, lo que está haciendo en realidad son las analogías con el tema de los recorridos, ¿sí? Tiene que ver con un esquema funcional el que está guiando la idea. Después lo podemos analizar detalladamente más en profundidad. No se lee mucho, lamentablemente. En esta idea generadora, la idea conceptual o idea que origina es un cangrejo, y luego la arquitectura se transforma en esto, ¿sí? Fíjense que conceptualmente es un cangrejo, pero formalmente no es un cangrejo. Algunos elementos como las patas y el cuerpo principal, todos que salen de manera concéntrica, ¿sí? O se unen de manera concéntrica en este elemento bastante importante. Bueno, esto tiene que ver con justamente la analogía, es un muelle, estos son dos muelles, fíjense, del cangrejo, que además es un animal que está cerca del agua. Bueno, hay como un montón de elementos que van atando y vinculando la analogía de la idea. Desde otro animal también, que es un tiburón, el techo, la cubierta del techo tiene esta forma, y después pareciera adentro como la boca, los dientes, las costillas del tiburón, que van formando diferentes elementos de la arquitectura. En este caso la idea fuerza también es un animal, es un murciélago y está relacionado con justamente el elemento son las alas, las formas de las alas, que se reflejan en el proyecto en un elemento estructural muy fuerte,
¿sí? Un elemento estructural que además resuelve la espacialidad del proyecto de una manera muy singular. En este caso es un saltamontes o una langosta en donde aparecieran las alas y el cuerpo, y hay otros elementos de cierre. Fíjense que uno lo ve y dice, ah, sí, es muy parecido, pero la resolución arquitectónica, los elementos que se ajustan al programa y a las condicionantes del proyecto hace que esto no sea exactamente igual, ¿sí? Sino que tenga analogías. En este caso, la idea generadora o la idea rectora es un símbolo, algo así como una línea recta y una curva que lo atraviesa, perdón, que luego se ve traducido en estos elementos, ¿sí? Para resolver la forma arquitectónica. Y en este caso hay más de un elemento y tiene que ver en cómo el movimiento de la serpiente y las unidades, ¿sí? O módulos o celdas de un panal y cómo se vinculan ambos elementos en búsqueda de esto que es la idea generadora, ¿no? Bien. En este caso, la idea generadora parte desde una forma, ¿sí? Desde geometrías, y el concepto tiene que ver no solo con lo geométrico, sino también con lo climático y con el entorno inmediato. Acá hay pautas, premisas, ¿sí? Que determinan esta cuestión. ¿Cuáles son las premisas? Que entre el sol en invierno y no en verano, que la naturaleza pareciera meterse en la arquitectura, porque evidentemente esta piel es una piel transparente, que se abre hacia uno de los lados y se cierra hacia el otro lado del entorno y se abre hacia el centro del círculo, que esta mitad, ¿sí? De arquitectura se termina de completar con elementos de la naturaleza y con el paisaje. ¿Sí? Aparece el agua, bueno, aparecen un montón de elementos naturales, las premisas, ¿sí? Y estas pequeñas pautas geométricas terminan de cerrar la idea generadora. En esta propuesta, la idea generadora es una idea muy fuerte que tiene que ver con un árbol, raíces, copa y tronco, que después se ven traducidas en cada una de las características o elementos del proyecto. Volvemos de nuevo a una referencia de un animal, en donde esta idea hace referencia al caparazón, ¿sí? Del animal, y explica cuáles son cada uno de los conceptos, porque empiezan a aparecer conceptos de iluminación, conceptos constructivos sobre esta analogía y esta idea generadora. Probablemente inclusive la manera en la que está planteado, como el animal va agachado sobre la tierra o vinculado de manera directa a la tierra, y la arquitectura también. Este caso es uno de los que más me gusta, no solo la forma de representarlo, sino la forma de lograr un objetivo. Fíjense cómo las patas del saltamontes son las estructuras que soportan la cubierta, y esta cubierta une todos los elementos que están por debajo, ¿sí? Los elementos que están por debajo son unidos o refugiados debajo de esta cubierta, que tiene en cierta forma elementos naturales en su lenguaje, muy naturales en su lenguaje, y que se ven, ¿sí? También en la analogía y en el concepto. Fíjense acá la simplicidad de esta gráfica, mostrando, ¿sí? La idea generadora o la idea fuerza. Este es el resultado, ¿sí? Del ejercicio. Habla en un momento de que, bueno, de que los ojos del animal inspiran a las ventanas del proyecto. Otros elementos conceptuales, fíjense de qué se trata o de qué hablo, es que plantea, ¿sí? Pautas que van a regir el proyecto, ¿sí? En este caso lo subí porque me pareció muy interesante
interesante la simpleza de la gráfica y la cualidad de la representación. Esto es un refugio, ¿sí? Bueno, y un poco de qué habla y qué elementos plantea como pautas. Por ejemplo, dice, provienen del análisis del problema, o por lo menos los pone en marcha. Son de carácter general y rudimentario, los conceptos, ¿no? Requieren y deben facilitar las modificaciones posteriores. Fíjense que acá hay una pauta, y la pauta es que esto se pueda y se debe modificar de manera posterior. En estos esquemas conceptuales también empiezan a aparecer elementos, ¿sí?, o premisas, como por ejemplo la ventilación cruzada, qué pasa en verano, qué pasa en invierno con el asoleamiento, que va a haber un patio de luz. Bueno, y en este caso estas son oficinas, así que bueno, comenta cuál es el destino de este elemento. Y de nuevo, vuelvo a mostrarles y a hacer hincapié en la simplicidad esto es un croquis, ¿sí? La simplicidad de la gráfica es un dibujo a mano alzada que me explica cuáles son las premisas que yo quiero cumplir en mi proyecto, qué cosas quiero que pasen. De la misma manera y con la misma simplicidad se analiza este elemento, el viento, la corriente, el sol, igual En este particularmente se ve que se está colocando un suelo verde, un suelo vegetal, que hay un alero para proteger del sol a determinados horarios, que fíjense que la percepción de la persona aquí o aquí o aquí, ¿sí? Diferentes niveles hay en este proyecto y diferentes percepciones de lo que está pasando. Este es un esquema de uno de mis arquitectos favoritos, Oscar Niemeyer. Él es brasilero, y lo que genera este tipo de gráficos que él hace, no solo que reflejan la forma de la arquitectura, sino que muestran en sus gráficas las distintas instancias inmediatas del elemento que diseña con el entorno, ¿sí? Acá hay una persona aparentemente en una terraza, acá están en la playa frente a un malecón, y acá está en el agua, digamos. Este es el agua. Todo eso en una gráfica tan sintética. Cuando la idea es clara, yo puedo dibujar gráficos muy sintéticos de lo que quiero hacer. En este caso también puedo ver lo amarillo, son elementos de arquitectura que están en una pendiente, en un terreno con pendiente, y que hay mucha masa vegetal, ¿sí?, en el entorno. Simple, muy simple. Informa, tiene un montón de información. Acá hay otro también muy similar al que veíamos antes. Bien, y ahora tenemos acá en este ejemplo análisis de programa, funciones y usos. Cuando nosotros hagamos o analicemos el programa, este es un programa bastante complejo porque es justamente de una especie de shopping, cómo divide por colores cada uno de los espacios utilizados a diferentes usos. Estos son los esquemas que yo espero encontrar de parte de ustedes al momento de hacer los análisis. De cada color tiene un uso diferente, las flechas son para acceder o salir, van a aparecer elementos verdes que serán la vegetación en los lugares que yo los quiera colocar. Esto ya es una pieza un poco más formal, pero muy interesante desde el punto de vista que estoy analizando, que son patios, que son circulaciones. En un corte también lo puedo hacer a mano alzada con la misma información. Este análisis es un análisis morfológico del problema, ¿sí? Fíjense que todos estos 9 gráficos corresponden al mismo proyecto, que se van viendo desde distintos o analizando desde distintos puntos de vista, relacionados siempre a las formas. La forma, recuerden que causa sensaciones en el usuario, la forma
genera sombras, genera luces, si cambio el material o hay diferencias de colores, generan sensaciones diferentes. Acá vuelve a hacer lo mismo, se está analizando la forma del objeto. Y en este pequeño esquema que habría que girar para que ustedes lo puedan ver bien, está súper interesante porque estas categorías de los análisis es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a analizar la implantación, o sea, dónde está implantado el objeto. Vamos a analizar la idea y la arquitectura. Vamos a realizar un programa y lo vamos a evaluar. Yo ya les di pautas sobre el programa. Vamos a analizar la estructura y cómo se sostiene este elemento que vamos a diseñar. Vamos a analizarlo desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Si hay materiales nuevos, si hay tecnologías incluidas dentro de mi refugio que me permitan, ¿sí? Explorar o que le den cualidades determinadas, ¿sí? al refugio. Y después lo vamos a analizar desde todos los ámbitos y puntos morfológicos, ¿sí? Forma, función, vínculo de elementos formales, o sea, si los elementos, si es un solo elemento, si es un elemento único monolítico, si este refugio está compuesto por muchos pedacitos y estos pedacitos cómo se vinculan por cercanía, por juxtaposición, arriba abajo, adentro afuera, si uno se mezcla con el otro y lo absorbe, bueno, dependiendo de los usos de los espacios. Siempre pensando que la idea, por cada momento que yo la analizo y la evalúo, reformulo el proyecto. Verifico si se cumple lo que me estoy planteando y el objetivo y si resuelvo el problema de manera correcta o tengo que volverlo a revisar, ¿sí? ¿Qué significa esto como para cerrar? Y vuelvo de nuevo a la anterior. ¿Puede la profe decirme que mi idea es incorrecta o correcta? No, si mi idea cumple con lo que yo estoy pautando como problema, ¿sí? ¿Puede un trabajo no llegar a su objetivo si yo sigo un proceso o un procedimiento? No, no debiera, porque en realidad justamente cada uno de esos pasos o instancias que acabamos de analizar recién son los que me llegan a mí a un buen resultado. Bueno, con esto simplemente les quería explicar cada uno de los puntos del texto como para que tengan más idea de qué se trata.